8:30 de la noche. Si usted no está acostumbrado a manejar el horario de 24 horas, pues son las 8:30, 20, 30 horas. Hoy pues tenemos la entrevista con el doctor en Ciencias Económicas Álvaro Bracamonte del Colegio de Sonora. Le agradezco mucho, doctor, que nos tome la llamada y que nos platique pues esto, qué es lo que se anticipa, qué es lo que se ve con esto del Buen Fin. ¿Es un impacto positivo, negativo en la economía? ¿Qué es lo que ustedes analizan, ustedes que saben de números y que conocen bien este tema? Bueno, definitivamente estas semanas son importantes para toda la economía, pues porque el flujo, la liquidez que se maneja es una especie de revulsivo, gasolina para que la economía empiece a reactivarse. Y creo que lo que vamos a tener es pues un mejor Buen Fin que en años anteriores, independientemente del contexto tan difícil que estamos ahora experimentando por fruto de la pandemia y los estragos que esta pandemia está causando en el conjunto de la economía mexicana y pues desde luego en el conjunto de la economía mundial y en especial pues para las empresas locales que pues la pandemia ha significado pues efectos importantes en materia de ingresos, en materia de redimensionamiento de la plantilla en función de los proveedores que tenía. Entonces eso es lo que tenemos, una situación complicada para las empresas que este tipo de semanas, este tipo de coyunturas, pues representa de alguna manera pues aire fresco, una bocanada de aire fresco para seguir continuando con la brega de eternidad que significa estar buscando la rentabilidad de las empresas. Nosotros en el Colegio Sonora, en conjunto con otras instituciones, como por ejemplo en el Colegio de la Frontera, hicimos o estamos haciendo un estudio de los impactos del COVID en las empresas de la entidad. Hemos levantado dos encuestas, una en mayo, otra en septiembre, octubre, y en los dos casos lo que hemos registrado es que las empresas efectivamente están registrando una afectación tremenda. Por ejemplo, en la que tuvimos recientemente, pues sí, encontramos efectos negativos. Registramos alrededor de 534 entrevistas en respuesta de las empresas y en la mayoría de ellas el efecto fue negativo. Más del 70% de las empresas registraron pues un efecto negativo de la pandemia, lo cual me parece natural. Desde luego esto pues en algunos casos han tenido que cerrar, en otros casos están esperando que recuperarse a la vuelta no de poco tiempo, sino de 1 año, 2 años, y en algunos casos la capacidad de resiliencia que han tenido resulta asombrosa, pues porque no solamente se han concentrado en el giro que tradicionalmente seguían, sino han diversificado sus actividades y eso les ha permitido sobrevivir. Algunas empresas que se dedicaban, digamos, a la producción o al comercio de ciertas actividades, ahora tienen otro giro y eso les ha permitido, insisto, la sobrevivencia. Por eso es en estas circunstancias es importante el Buen Fin, porque resulta en un proceso de inyección de liquidez que reactiva las compras, que reactiva la economía. Y yo decía que en este caso en este año iba a ser mejor, o se tiene mejor expectativa, independientemente de la pandemia, se tiene mejor expectativa respecto a otros años, porque hay una circunstancia que es atípica. De alguna manera están cerradas las fronteras la frontera con Estados Unidos, y eso determina que los potenciales consumidores que tradicionalmente se iban de shopping al otro lado, pues finalmente tengan que quedarse aquí, consumir en el comercio local, y la inmensa mayoría de los recursos que se tienen pues se aplicarán en el comercio local, en la producción local, y eso redituará en un efecto positivo para el conjunto de la economía, para los
a los giros más afectados, que normalmente son el comercio, el turismo, desde luego la industria de la construcción, pero sobre todo, y es lo que estamos registrando, un efecto muy particular sobre la actividad agropecuaria. Estamos hablando con el doctor en Ciencias Económicas Álvaro Rocamonte, y bueno, una pregunta que también está, creo que hay que saber qué tienen ustedes, si hay algún registro, algún reporte, si el consumidor, si la gente común tiene solvencia económica, porque, bueno, el tema de que el 60% de las empresas han resentido algún impacto negativo por la pandemia, pues como efecto dominó, pues se induce que también al trabajador se ha visto afectado en el mismo porcentaje, en el mismo nivel. ¿Ustedes tienen algún dato de la capacidad económica disponible que tenga la gente para estos días? Bueno, es muy variable realmente, ¿no? Porque hay sectores en los cuales el aguinaldo se les ha adelantado y eso significa, por supuesto, capacidad de compra en este momento. Entonces, esa es una parte que supone esa capacidad de compra. Lo otro es que los propios comercios y las distintas actividades en este periodo generan muchas promociones, reducen los precios un 30-40% y dan facilidades de pago a 3, a 6 o a un año. Y esas son las cosas que de alguna forma reactivan, de tal manera que pues evidentemente hay algunos sectores económicos, alguna población económica que no tiene esa capacidad de compra en lo inmediato porque no tiene la liquidez, pero en una coyuntura donde se ofrecen ofertas y facilidades de pago, pues me parece que eso incentiva la compra de bienes que son necesarios. Es decir, aquí el problema sería que con esas facilidades se adquieran bienes que no son necesarios y lo único que hace es incrementar el endeudamiento familiar y ahorca, por supuesto, el futuro de estas familias. Aquí lo importante es que esas facilidades, que esas ofertas que se ofrecen, que esos adelantos en los aguinaldos reditúen en la adquisición de bienes y servicios que sean necesarios para una vida cotidiana mucho más accesible y placentera. ¿Qué tanto podría comprometer pues esta oportunidad o oferta de comprar, de ir a endeudarnos o de ir a gastar, los que ya tengan ahí un adelanto de su aguinaldo, que tengan un recurso disponible y que por las ofertas o promociones pues gasten ahora? ¿Qué tanto se compromete el movimiento económico para diciembre? Pues sí, desde luego tiene alguna consecuencia, porque muchos de los consumidores de diciembre anticipan sus compras y las hacen en este periodo. Sin duda eso es así, pero me parece que el efecto que ha tenido el Buen Fin sobre el consumo en diciembre no ha sido en la dimensión que uno podría esperar. Se ha mantenido sobre cierto nivel el consumo que se registra en diciembre y por lo tanto uno pudiera pensar que esta misma trayectoria se seguirá el próximo mes, ¿no? Entonces creo yo que hay un ambiente y eso me parece que está registrándose en las encuestas que los principales bancos están planteando y el INEGI también, que hay un ambiente de relativa confianza, de incremento en la confianza del consumidor sobre que las cosas van a ser mejor próximamente. Pues queremos aprovechar porque pues alguien con esta capacidad de análisis, con este conocimiento de lo que es la economía, pues el tema a nivel nacional, hoy en la tarde empezó a circular la información de que a Sonora se le recortaron 4,000 millones de pesos en el presupuesto para el 2021. Esto, ustedes como especialistas en economía, ¿qué impacto negativo pudieran visualizar para Sonora en el próximo año? Bueno, si la especie es correcta, desde luego ese trascendido pues no son buenas noticias. Habría que ver cuáles son la justificación y dónde efectivamente se va a aplicar
ese ajuste, porque hasta donde yo supe, el propio proyecto de presupuesto que venía de la Federación hacia los estados en términos de las participaciones y aportaciones, en el origen ya venía recortado. Recordemos que ese recorte osciló en alrededor del 6%, lo cual no deja de ser preocupante, porque si uno registra y compara esas participaciones y aportaciones durante los 10 últimos años, resulta que pues siempre durante este periodo había registrado incrementos reales, ¿sí? Incrementos significativos en términos reales, no decir en términos nominales. Y esta es la primera ocasión en los últimos años que se tenía un presupuesto, una asignación de las contribuciones federales que se reducían significativamente. Y esto fue producto, sin duda, de que el gasto participable, el presupuesto participable de la Federación se había disminuido fruto de la contracción económica y por lo tanto de la reducción de la recaudación que se tiene que repartir a las entidades y municipios, y también por la caída del precio del petróleo, que sigue significando una fuente de ingresos importantes para la Federación. Entonces se explicaba esta reducción de las contribuciones federales a los estados y los municipios fruto de que el pastel se había reducido. Me parece que si además de esa reducción se reduce otro porcentaje adicional, pues sí, sin duda esto tendrá que tener alguna explicación que espero que sea convincente, dado que pues eso apunta a que el estrés financiero del próximo año será de naturaleza terrible. Desde luego ya teníamos pues una previsión para el 2021 muy complicada. Las finanzas del Estado están realmente en una situación muy delicada, más si ocurren estas noticias, más si el sobreendeudamiento del Estado ahorca la liquidez, porque el servicio de la deuda supone alrededor de 7.000, 8.000 millones de pesos anuales para hacer frente al servicio de la deuda. Si a eso le agregamos que el gobierno del Estado y de los municipios tienen poca capacidad recaudatoria en las facultades que tienen para recaudar, evidentemente esto no pinta bien. Y no pinta bien porque además pues el Estado y los municipios tienen deudas de corto plazo, y por ley establecida ya y votada en el Congreso, los municipios y las entidades federativas tienen que saldar, antes de entregar los poderes, tienen que saldar ese endeudamiento de corto plazo porque están obligados por ley. Entonces, pues evidentemente esta reducción adicional en las contribuciones federales, pues lo único que va a hacer es estresar las de por sí ya precarias finanzas locales desde los municipios y desde los estados. ¿Hay algún riesgo que el 2021 es un año político, un año de elección? ¿Hay algún riesgo que este castigo, que este recorte en los recursos pues repercuta en cierta forma en el ánimo de la gente, en la decisión que se tome a la hora de votar, al estar viendo que el Estado se castiga en lo económico y que bueno, viene este proceso electoral donde pues hay que tomar decisiones? ¿Habrá alguna conexión con en estos dos puntos? La conexión es difícil porque aquí lo que está exigiéndose en todo caso es que el gobierno del Estado y los municipios apliquen estrategias de austeridad que definitivamente no las han aplicado como debería de ser. Yo honestamente veo a un gobierno del Estado y a muchos municipios pues teniendo un presupuesto para publicidad y propaganda que no corresponde a la delicada situación que se experimenta. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente, para que alcancen las finanzas, gastar bien,
aplicar bien los recursos. Y me parece que si tenemos prioridades, pues las prioridades deberían de ser siempre aplicarlo en gasto social, aplicarlo en inversión, aplicarlo desde luego en una estrategia de combate a la contingencia sanitaria y dejar de lado todas aquellas partidas que no tienen ninguna relevancia, como son precisamente el gasto millonario que se hace en publicidad, en comunicación, como el que se hace de alguna forma en el pago de asesores, y eso lo podemos ver en varias partes. Ahí en la misma administración estatal podemos ver entidades y entes que parecería que nunca han experimentado una situación de crisis financiera, pero al mismo tiempo y en la misma administración podrías encontrar entes y entidades y órganos autónomos que apenas sobreviven. El presupuesto tanto del Estado, y yo quiero suponer también que muchos municipios, está mal ejercido, está mal aplicado, no hay orden, no hay prioridades y se gasta inercialmente. Cuando digo inercialmente es que se aplica en algunos programas que ya no tienen sentido y sin embargo por inercia se les sigue aplicando el presupuesto de años anteriores. Todo eso se tiene que revisar. Es decir, evidentemente pues faltan recursos, siempre son importantes los recursos, pero también es importante en esta situación gastar bien, hacer un arqueo financiero presupuestal de los egresos para que se apliquen esos egresos en las prioridades. Muy interesante y el análisis y muy frío. La ventaja de contar con alguien que sabe, que conoce el número. Le agradecemos mucho, doctor Álvaro Bracamontes, este análisis y estos comentarios que son muy puntuales y con mucho conocimiento de causa. Estaremos en contacto para posibles secuelas de este asunto y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo. Un saludo a todos.